Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche en el candelabro vamos a abordar el terror y los miedos desde la perspectiva de uno de los maestros universales de relato corto y padre del terror psicológico. Hablaremos de Edgar Allan Poe. Y para ello contaremos en nuestra mesa redonda, como siempre, con grandes expertos. Juan Antonio Sanz, periodista, investigador, escritor y gran amigo de esta casa, de la misma forma que Javier Arries, licenciado en Ciencias Físicas y apasionado del esoterismo y la magia, escritor y gran divulgador. Roberto García Álvarez, licenciado en Derecho y Psicología, máster en Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales y escritor. Y Fernando Iwasaki, escritor, historiador, filólogo y gestor cultural peruano, es profesor titular de la Universidad Loyola. Además, parte del equipo del programa Juan G. Caparrós y un servidor, Fernando Muyor. Antes de pasar a las secciones, vamos a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando de la mano de Ediciones Matrioska. En esta ocasión, el libro que tengo aquí en mi mano es un libro que se titula Wittgenstein o el vano intento de amordazar a la ética, de Cornelio Cornejín. Ya sabéis que no tenéis más que contestar una pregunta que os vamos a hacer a continuación, pero antes tenéis que contestarla dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. Por tanto, lo primero, hazte miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox? Bien, pues ahora verás que si te metes dentro de la comunidad fan del candelabro vas a ver un post en el que hemos puesto la foto del libro que esta semana regalamos. El libro que, repito, se titula Wittgenstein o el vano intento de amordazar la ética, de Cornelio Cornejín. Pues vamos ya con esa pregunta. Título del programa en el que tuvimos como invitado la última vez a Juan Antonio Sanz, fecha en la que se emitió y quienes han participado en este programa. Si contestas a la pregunta el primero, pues te llevas este libro a casa. Y ahora, amigos, ya sí, por fin vamos con las secciones. Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Y a continuación, la tertulia que todos estamos esperando, Poe. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro.
Habitación 237. Saludos, Fernando. Muy buenas noches y una vez más gracias por invitarme a participar en el Candelabro desde la habitación 237. Esta noche el tema es fascinante, daría para una intervención mucho más larga, pero he decidido ceñirme a un grupo muy selecto de películas que tienen que ver con Edgar Allan Poe. Alguien con quien, como se suele decir, eché las muelas, porque fue una de mis primeras lecturas desde muy niño. Además, con este libro en concreto, que en las cámaras tampoco se va a ver demasiado bien porque la edición es muy oscura, pero bueno, es básicamente la edición de Círculo de Lectores del año 1968 de las historias extraordinarias, que estaba por casa, y yo, pues con menos de 10 años, nací en el 70, o sea que probablemente no tenía todavía ni 10 años la edición, cuando este libro tan oscuro a mí ya comenzó a apasionarme por las narraciones de este señor. Y lo cierto es que está en la base de la literatura, de la fantasía, de la ciencia ficción, perdón, del terror y de las narraciones policíacas, porque también es el padre de ese género, en cierta forma. Y tenemos que sumarlo, vamos a hacer hoy una combinación de una serie de nombres que son irrepetibles sin duda, cada uno en su estilo. Pero vamos a sumar esta noche, por un lado, el elemento de Edgar Allan Poe como narrador de historias capaces de atrapar estas narraciones extraordinarias que hay en este volumen en concreto. Y bueno, por aquí en la estantería tengo una balda entera dedicada a Poe. Pero le vamos a sumar el nombre que también tiene una gran relevancia, en este caso en el cine, pero en el cine de serie B. Hablo de Roger Corman. De la mano de la American International Pictures, de estos estudios, tuvo una etapa breve pero muy intensa entre el año 1960 y el año 1964, en que nos regaló 7 películas extraordinarias que, vamos a decir que más que basarse o adaptar, se inspiraban en algunos casos en títulos, narraciones, personajes o situaciones de la obra de Poe. Y excepto en una de ellas, el protagonista era siempre Vincent Price, nuestro tercer gran nombre de esta noche. En 3 de ellas, en 3 de estas 7 películas, le vamos a añadir otro nombre más, que es el de Richard Matheson, un magnífico escritor, autor de guiones, también adaptador de guiones, a quien debemos desde El increíble hombre menguante a Soy leyenda, por ejemplo. Pues bueno, pues en 3 de los guiones de estas películas también intervino, con lo cual tenemos esta confluencia de nombres. 7 películas desde el año 1960 al año 1964 del mismo director ya nos dan a entender que estamos ante un formato de producción poco usual, y es que Roger Corman es el gran rey de la serie B, capaz de, con 4 duros y en 4 días, sacar 4 películas adelante, y que además las películas se dejaran ver en su momento, tuvieran más o menos éxito, recuperaran inversión, que con lo poco que se había invertido en ellas tampoco era muy difícil, y que con el paso del tiempo fueran siendo objeto de reposiciones, reestrenos, pases nocturnos, hasta llegar a quedar mitificado. Voy a repasar muy rápidamente estos 7 títulos, algunos de ellos seguro que son de sobra conocidos, pero tampoco está de más enumerarlos. Empezando por el año 1960, La caída de la casa Usher. Aquí quizás sí que hay algo más de proximidad al tema de fondo, pero evidentemente se toma como excusa por parte de Corman esa historia decadente de una familia, una mansión en mitad de un páramo y toda la decadencia, toda la gloria perdida dentro de esta familia, y que se ejemplifica además en el propio edificio, en la propia casa, haciendo también algo que es muy habitual en Corman, que es tratar de extraer los elementos más aprovechables de narraciones que en algunas ocasiones son un poquito más oníricas y tratar de materializarlos con una mayor intensidad. Al año siguiente se estrena otra película
en lo que ya comenzaría a ser este ciclo Poe de Roger Corman, como es el péndulo de la muerte, con una forma de trasladar a una historia mucho más amplia ese elemento de tortura, que es el que da título a esa narración y a esta película, y situarlo como un elemento central que necesita que evidentemente la trama vaya creciendo con otros personajes, con otras intrigas que no estaban en el relato, pero hacen que a pesar de ello la película sea muy disfrutable. Al año siguiente hay doblete. En 1962 se estrena Historias de terror, donde se van tomando, aquí ya sí tenemos una película de sketches o de fragmentos, en el que ya no se van alargando tanto algunas de estas historias, sino que van teniendo un formato que respeta un poquito más la longitud de los relatos cortos de Poe. Y ese mismo año, en 1962, estrenada aquí en España con el título La Obsesión, se estrena una de las películas más angustiosas de todo este ciclo, que está basado en el entierro prematuro, de hecho es el título original de la película, y es la única de todo este ciclo que no está protagonizada por Vincent Price, el gran actor, el gran nombre del cine clásico de terror, que en esta ocasión cede su rostro, el rostro del protagonista, a Ray Milland, el protagonista de Crimen Perfecto, del hombre con rayos X en los ojos, también de Factoría Corman, que además es alguien que cuando tiene cara de agobio, desde luego te lo crees. En 1963 volvemos a Vincent Price con El Palacio de los Espíritus. Sí que es verdad que se incluye esta película dentro de este ciclo que dedica Roger Corman a Poe, aunque la inspiración en elementos de Poe es mucho más remota y de hecho está más próxima, curiosamente, a Lovecraft. El caso de Charles Dexter Ward es quizá una influencia un poco más importante en esta película, pero también hay elementos que tienen que ver con la ambientación habitual de los relatos de Poe. Y básicamente lo que hay es unos ritos satánicos en el sótano, y esto entronca con esas tradiciones de cultos ocultos, de cultos preternaturales y primigenios tan habitual en la literatura de Lovecraft. Al año siguiente, en 1964, concluye este ciclo con 2 entregas. Digo entregas porque evidentemente no se continúan una a otra, pero bueno, se va conformando este ciclo y finaliza con la que para mí es la película más redonda de todo el ciclo, sobre todo en el aspecto visual. Me refiero a La Máscara de la Muerte Roja. Terrorífico y desde luego en cuanto a decorado, vestuario, iluminación, el mejor trabajo de toda la saga y de nuevo de toda la serie, y de nuevo con Vincent Price como un terrorífico protagonista. Y finalizamos con La tumba de Ligeia en el año 1964, con uno de los temas por excelencia en Poe, que es la amada que ha fallecido y el amante que continúa adorándola a pesar de que ya la ha abandonado la vida. Mansiones góticas, en todas estas películas, ambientaciones, excepto en la de La Obsesión de Ray Milland, unas ambientaciones en un periodo indeterminado, años 1700, 1800, en los que el gusto por lo gótico, por lo decadente, por las mansiones casi derruidas, llenas de polvo y telarañas, son nota habitual. Poe ha tenido, evidentemente, muchas más traslaciones al cine, incluso hay alguna película que elucubra sobre sus últimos días y trata de meter al propio personaje del autor en una trama misteriosa, pero sobre todo es el gran inspirador, y en este caso con películas de serie B, pero llegó a inspirar entre 1960 y 1964 estas 7 películas que creo que son 7 joyas que no debemos perdernos y que mantienen vivo a lo largo de las décadas el legado del gran Edgar Allan Poe. Y bueno, como lleva tiempo sin releerlo, voy a aprovechar la circunstancia este fin de semana para repasar algunas de estas narraciones extraordinarias. Y poco más esta semana, Fernando, una vez más, reiterarte el agradecimiento a que la puerta de la habitación 237 se abra dentro del candelabro. Un saludo para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. Esta noche profundizaremos en uno de los maestros universales del relato corto, Edgar Allan Poe, considerado el padre del cuento de terror psicológico.
¿Qué le inspiró a escribir algunas de las obras de terror más famosas de todos los tiempos? Contaremos en nuestra mesa redonda con grandes expertos. Juan Antonio Sanz, periodista, investigador y escritor. Roberto García Álvarez, licenciado en Derecho y Psicología, máster en Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales y escritor. Javier Arries, licenciado en Ciencias Físicas, apasionado del esoterismo y la magia, escritor y gran divulgador. Y Fernando Iwasaki, escritor, historiador, filólogo y gestor cultural peruano, es profesor titular de la Universidad de Loyola. Encendemos las velas. Muy buenas, aquí estamos en esta tertulia que todos estáis esperando con grandes amigos. Javier Arres, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues en una noche de mucho misterio, ¿no? Ni más ni menos que con Poe, Edgar Allan Poe. Sí, señor. Uno de los grandes autores que no puede faltar en ninguna biblioteca de ningún aficionado, efectivamente. Juan Antonio Sanz, muy buenas. Muy buenas y lúgubres noches, por lo menos aquí en esta zona de Madrid es lúgubre, pero inspiradora, cómo no. Tenemos a Roberto García Álvarez, que también lo tuvimos hace poquito, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y un nuevo invitado, Fernando Iwasaki. Muy buenas, Fernando, encantado de tenerte aquí esta noche, todo un honor. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nos falta un inspector de Hacienda para que el terror sea tu... Eso. Bueno, tenemos a un banquero, ojo. Juan G. Caparrós, muy buenas. Bueno, yo soy empleado de banca, no soy banquero, No es lo mismo el que te dé, no es lo mismo que te dé que le están dando, ¿no? Está aterrorizado también. Eso. Bueno, pues lo dicho, esta noche toca Edgar Allan Poe, ni más ni menos, y aquí tenemos, yo considero que esta noche es un lujazo teneros a vosotros aquí, porque sin lugar a dudas, más que vosotros de Edgar Allan Poe, yo creo que ya poquita gente, no sé si habrá alguno más, que conocedores de la vida de este gran escritor, de gran... todo, es que es un gigante este hombre. Juan G. Caparrós, cuéntanos, haznos por favor una pequeña introducción acerca de la obra de Poe. Para mí este escritor tiene un gran mérito porque es digamos el innovador de un género, ¿no? De una forma el inventor. Más o menos situamos un poco, él nació en 1809 en Boston, Estados Unidos. Y ya desde muy pequeño, pues la vida fue como su relato, su vida fue, digamos, trágica, ¿no? Porque realmente su padre se marchó, dejó la mujer y a los 3 hijos. Enseguida la madre de Poe también fallece y a los 3 hermanos pequeños les separan. Les adoptan cada familia, distinta, con lo cual ya él tiene una serie de problemas, traumas desde que era, bien pequeño. Yo creo que eso marcó de cierta forma su obra, ¿no? Y luego yo creo que es el innovador por su estilo, de forma tétrico y innovador de lo que es el relato corto de terror y llamado descubierto para mucha gente de la, novela detectivesca, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me fascinó de este hombre, imagino que aquí más o menos todos los que somos todos de la misma quinta, es cuando empezó el boom del cómic para aquí en España. Los relatos de Allan Poe salieron, en los cómics en blanco y negro, donde estaban. Aunque aquí, el cómic aquí en España siempre el TV era algo como de humor. A partir del año 70 y tanto comenzaron a hacerse, cómics para ciertos adultos, ¿no? Y Poe había colas para comprar sus novelas en cómics, ¿no? Pero sobre todo ha sido, innovador y ha sido el precursor de mucha gente. Es más, yo viendo cosas de él me he dado cuenta que ahora, hay una segunda parte de aquella famosa serie que echaron en la 1 de
a ver si lo digo bien, el 1-2-3, el director del 1-2-3. Ibáñez Serrador. Luis Serrador, sí. Ahora hay una segunda parte, pues todos los guiones, la gran parte de los guiones pertenecen a Allan Poe, ¿no? Porque lo cual es un innovador nato. Uh-huh. Has dicho Edgar Allan Poe. ¿Es Edgar Allan Poe o Edgar Allan Poe? Es Poe en inglés, pero nosotros ya desde que Allan Poe se nos quedó metido en la retina. ¿Ves? Sí, la verdad que sí. Edgar Allan Poe, sí. Sí. Bueno, pues algo más que añadir. Pues muchísimas cosas que añadir, desde luego. Mucho. Todo un programa que añadir. Así yo creo, bueno, y podríamos hacer 1000 programas casi, desde la poesía, porque hay que recordar que es un grandísimo poeta. Es más, una de sus últimas producciones, casi post-morte, después, que fue Annabel Lee, es uno de los poemas más preciosos que hay, El cuervo, que le lanzó a la fama. Bueno, ya tenía fama, pero digamos que le relanzó y le permitió ocupar cierta posición literaria en los círculos, digamos, culturales de aquella época en Estados Unidos. Para mí, Poe, desde luego, ha sido siempre la esencia de la literatura. Yo creo que, como dice Juanje, empecé a leerlo con algunos cómics de estos y después lo terminé leyendo, lo leí todo, se puede decir, recuerdo en un fin de semana cuando yo estaba haciendo el servicio militar a los 18, 19 años y quedé totalmente admirado. Y para mí fue el referente en los 5 años de carrera, estudiando periodismo, donde yo me permitía salir fuera de mí. Era Edgar Allan Poe, y uno de sus seguidores y de sus, digamos, discípulos, vamos a decirlo así, alumnos, mejor dicho, como fue H.P. Lovecraft, que lo considera, bueno, pues como el padre de todo este género. Después, bueno, pues indagando, tuve la oportunidad de seguir sus pasos en Estados Unidos, porque yo como periodista, pues no puedo sino meter el dedo en la llaga siempre que es, y estuve en Richmond, en Baltimore, en Boston, y precisamente detrás de la huella de Edgar Allan Poe. Para mí, Poe es el padre no voy a decir del relato de terror, sino casi de la literatura, de cuentos, y ahí está todas sus maravillas. Y después tienen, que ya hablaremos al respecto, una de las novelitas pues que más me han impresionado, y es la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, que para mí me abrió otro mundo, justamente en unos momentos donde yo necesitaba pues el mar como una inspiración también en mi propio trabajo, y allí que me fui también a Nantucket a ver si veía alguno de los navíos desde el Ariel o alguno de los barcos donde el protagonista de Arthur Gordon Pym pues tomó parte en una aventura que le lleva casi al centro de la Tierra, vamos, a los bordes. Fernando, Iwasaki. Bueno, yo les escucho con admiración, porque parece mentira que, habiendo crecido en países diferentes, con océanos de por medio, el entusiasmo haya sido tan parecido. Yo leí a Poe por primera vez en estos 2 volúmenes de Alianza, traducidos por Cortázar, y los leí de adolescente, entre los 14 y los 15 años, y como le ocurre a mucha gente, yo no me leí el prólogo, yo me leí los cuentos, los devoré, y gracias a esos cuentos de pronto leí el prólogo, descubrí a Cortázar, y gracias a Poe descubrí a Cortázar. Y por supuesto, gracias a Cortázar descubrí a Borges, es decir, que Poe además es un autor que nos lanza hacia otros autores. A Lovecraft lo había descubierto antes, y yo llegué a Poe por Lovecraft, y me gustaría contar algo, que aprovecho que Juan Antonio ha hablado de sus pesquisas por Estados Unidos. Me imagino que alguno de ustedes habrá visitado el cementerio de Westminster en Baltimore. No sé si han tenido la fortuna de hacerlo en una noche de brujas, en un Halloween. Yo fui concretamente en un Halloween porque sabía que se iba a representar una obra de teatro basada en un cuento de Poe. Sabía que iba a tocar una orquesta de jazz, una banda. Sabía que iban a regar con aguardiente, un aguardiente fuerte, su tumba. Pero como llegué muy temprano, y esto, aunque lo he escrito, pues siempre es bueno para la audiencia de esta conversación que estas cosas se conozcan.
Llegué muy temprano al cementerio de Westminster y me puse a pasear alrededor de la tumba de Poe. Y la tumba más próxima era un mausoleo de una familia apellidada Watson. Y un poco más alejado, pero próximo, habían 3 tumbas pequeñas de una familia que había muerto por una peste. Y en el epitafio se veía que era la familia Holmes. Yo me quedé con estos nombres bailando y yo no puedo asegurar que esto haya sido así, pero sería fantástico que hubiera sido de esta manera. Todos sabemos que Arthur Conan Doyle admiraba a Poe, de hecho Dupin fue el modelo de Sherlock Holmes. Se embarcó en un ballenero cuando tenía 18 años, recorrió Nantucket y todos estos sitios, pero fue a visitar la tumba de Poe y a mí me da que pensar que tomaría notas como hacen los escritores y que quizá años más adelante, cuando creó su propio detective y al ayudante del detective, esto es lo que no se puede demostrar, pero quizá los nombres de Holmes y Watson salieron de las tumbas vecinas. Qué de bueno. La tumba de Edgar Allan Poe en aquel cementerio de Westminster. Qué bueno. Roberto. Bueno, no, me quedo sorprendido Sí. con esta anécdota. La verdad que sí. Mira, puede que haya sido así, ¿no? Es algo que no sabemos. Yo a Poe, como se quiera decir, lo descubrí curiosamente desde muy pequeño, porque yo creo que es el primer libro que recuerdo que había en mi casa. O sea, había un montón de libros, pero había uno de círculo de lectores, así como en color beige, perdón, muy bien encuadernado, y luego traía unos dibujos muy grotescos dentro, hechos a plumilla, y eran las narraciones extraordinarias de Poe. Y yo me entretenía con aquello sin saber leer, mirando los dibujos del péndulo y el pozo y el cuervo y la casa Usher o Asher y todo eso. Y luego yo, cuando realmente descubrí, la primera vez que recuerdo que sí que me llamó mucho la atención la obra de Poe, no fue leyéndolo, porque era todavía muy pequeño, sino que fue con las películas estas, que no sé si llamarlas infames o brillantes, pero tal vez las dos de Roger Corman. Me acuerdo de muy pequeño, cuando andaba con aquel libro, me acuerdo de aquella película, yo creo que es la casa Asher, cuando se movía el candelabro, no era un candelabro, era esto que tiene solo una vela, no sé la palabra. Y es que se veía claramente el hilo del que tiraban, era súper cutre, pero súper elegantes estas películas. Y yo fue ahí cuando me enamoré de esa estética que Roger Corman supo hacer como nadie. Luego sí, cogí los libros de Poe y sí, también te los lees en un fin de semana porque son densos. O sea, no es una literatura fácil, pero enganchan, atrapan. Realmente yo creo que Poe, aparte de escritor, de poeta, como dijo Juan Antonio, aparte de filósofo, que tiene ahí ese texto tan astruto de Eureka, que no tiene ni pies ni cabeza, pero es muy interesante. A mí me encanta la parte de ironía. O sea, yo creo que es un personaje que se rió y se reía de todos, menos de sí mismo, porque se tomaba muy en serio, así le iba en la vida, pero sus textos, la mayoría, eran textos donde él escribía para reírse de la gente. No hay un solo texto. Yo cuando escribí la biografía me encontré que no había ni un solo texto donde él no machacara a un vecino, a uno que conocía, a un periodista, a uno con el que discutió. Era un tío absolutamente, bueno, lo llamaban el Tomahawk, la cabeza de martillo también, porque era absolutamente machacón. Bueno, estos textos que tiene, que colaba como noticias verdaderas, el experimento mesmérico, Hamsfall, son absolutamente brillantes. Es un personaje que, aparte padre de este modelo de terror, pero bueno, ya lo había anteriormente, es padre también de los hoax, de las noticias falsas, de la ironía en el periódico, y además a él le tocó vivir una época donde el periodismo en Nueva York y en todo Estados Unidos estaba marcado por las noticias falsas. O sea, él tuvo una relación ahí de plagio con otro autor que a su vez había colado una noticia falsa sobre la luna, que luego desmontó una estafa de P.T. Barnum. Es muy curioso porque cuando Poe andaba por Nueva York, P.T. Barnum andaba haciendo de las suyas, y no me consta que se hayan conocido, y me llama muchísimo la atención que uno no anduviese detrás del otro, porque hubiesen sido una pareja, vamos, absolutamente delirante, absolutamente brillante. Javier Arreas. Pues yo, como todos, desde pequeño, tengo que decir también que yo soy ahora mismo aquí el representante de un lector medio de Lovecraft, de Lovecraft, de Poe, porque en realidad tampoco he leído muchos ensayos sobre su vida, ¿no? Y lo poco que haya leído sobre su vida precisamente es pues en esa edición de los cuentos de
prologada por Cortázar, precisamente, fíjate. Por cierto, buscando mi ejemplar de Eureka, que lo leí hace, pues cuando estaba en la facultad, o sea, en el Paleolítico Superior, no está. Ahora, luego recordándolo, se lo he dado dejado, perdón, a algún amigo de facultad y no me lo ha devuelto. Mal ha dado. Voy a tener que comprar uno. Esto es el mal de todos los bibliotecarios. Y nada, pues muy pequeño. Yo recuerdo las primeras imágenes que tengo de cuando era pequeño, por supuesto, esas historias para no dormir que ha mencionado Juan G. Magníficas, fabulosas. Y muchas de ellas basadas, por supuesto, en versiones guionizadas de los relatos de Poe. Y recuerdo, yo no sé si en una de esas había una versión, porque no me acuerdo de todas, claro, yo las veía todas escondido tras las cortinas, porque cuando eras muy pequeño daban miedo, no te dejaban, claro. Es que daban miedo, es que daban miedo esa historia, ¿eh? Pero a mí me encantaba, o sea, yo veía todas las películas de vampiros y de todos los de monstruos posibles, los veía detrás de las cortinas porque mis padres no me dejaban, pero yo me colaba allí. El caso es que tengo la idea de, yo no sé si el escarabajo de oro fue parte de alguno de estos episodios o lo que sea, o yo lo vi en algún cómic o lo que sea, pero recuerdo que cuando era pequeño yo tenía una fascinación tremenda por la criptología, por la criptografía y la criptología, ¿no? Por el arte de encriptar y desencriptar mensajes. De hecho, luego cuando acabé como informático y la seguridad informática y la criptología, yo creo que me viene también un poco de ahí y jugaba eso, ¿no? A la tinta invisible también, que aparece también en el escarabajo de oro. Bueno, ya la influencia ya hay desde pequeño y en mis juegos es la primera imagen que tengo. Y luego, por supuesto, todo esto alimentado con esas maravillosas películas de Corman, ¿no? Que yo creo que son geniales para la época, con esas cosas tan curiosas que pasaban así como los hilos, pero que eran maravillosas. ¿Por qué pensáis que, o sea, por qué pasa que todo lo que es terror, miedo, nos atrae tanto, nos fascina tanto? Pues precisamente porque yo creo que lo han explicado muchas veces y mucha gente, ¿no? Porque es ese miedo controlado. Es decir, tú cuando estás en una situación de peligro lo pasas fatal y lo que haces es buscar la forma de sobrevivir a esa situación peligrosa. Pero los que leemos terror, los que vemos películas de terror, pues tenemos esas situaciones en las que la adrenalina se dispara, esa fascinación por lo oculto, por lo que habrá detrás de la puerta, por lo que hay escondido en esos recovecos, pues está controlado. Tú tienes el control. Si la cosa se pone seria, apagas la tele o cierras el libro. Pero hay una fascinación, evidentemente. Bueno, y Poe, por supuesto, es ese tánatos, ese gusto por ese otro lado, por las pseudociencias que prosperaban en su momento, como el mesmerismo. Bueno, ya viene del siglo XVIII. Y él también hacía cosas con la fisiognomía y cosas por el estilo. También mete cosas así en sus relatos, aparte de esas mezclas muy de la época, que luego también Lovecraft, como ya vimos en aquel programa, también metía el conocimiento por lo científico, ¿no? Estos dos autores a mí me resultan muy curiosos por algunas de las, para mí, cosas que tienen en común, ¿no? Y es, por un lado, ese gusto por la ciencia, ¿no? Que demuestra, bueno, pues con la que para Poe era la obra cumbre de su vida, Eureka, que es un delirio maravilloso, eso sí, un delirio absoluto en plan científico, pero el hombre estaba al tanto de lo que decían Kepler, Newton, igual que Lovecraft, ¿no? Que también tenía ese punto por la cosmología y que Poe también compartía, ¿no? Y de hecho en Eureka también sale. Eureka es un libro maravilloso. Luego, es un gran estudioso de la astronomía, fue también, que es una cosa que es que hay tantos tópicos después que desmontan la visión que tenemos de Lovecraft. Muchos de ellos, como comentaba antes Roberto, bueno, él pegaba caña a todo el mundo, pero después de muerto se la pegaron a él, y en vida también. Ahí está Rufus Griswold, el albacea literario y primer biógrafo que dijo un montonazo de cosas que no todas se podían sostener. Por ejemplo, el tema del alcoholismo supuesto de Edgar Allan Poe, que además, no está comprobado ni muchísimo menos. No, cartas falsas, o sea, cartas que falsificó el tío para ponerle verde. Y era porque Poe le había metido estopa a él también, porque era un crítico literario y había dicho, bueno, este señor es bastante penoso. Entonces este agarró después. No sucedió como con Lovecraft y August Derleth, que simplemente lo ensalzó hasta extremos que dice, bueno, ya casi ni se reconoce a Lovecraft en la obra de Derleth. Pero en este caso fue para darle caña. Tenemos otras biografías
un poco posteriores, por ejemplo la de Baudelaire y tal, que también bebe un poco en eso, pero por suerte se escapa ya. Lo que pasa que ya si las fakes que se podían meter en aquel entonces eran grandes, Baudelaire, por ejemplo, llega a decir que, yo supongo que era una noticia, era una información rara o falsa, que Allan Poe estuvo en Francia, que llegó hasta San Petersburgo y tal. Entonces, porque él también se encargó de darse una imagen incluso de aventurero. Hay unos años extraños cuando estaba sirviendo en el ejército, cuando estaba en aquella isla de Sullivan, donde se inspiró para escribir El escarabajo de oro y demás. Y hay una época que es un poco extraña. Después, los conocimientos que tenía del mar, que es increíble, cuando los desarrolla en la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, bueno, pues dices, bueno, este tipo ha tenido que servir en el mar. Su hermano sí estuvo en el mar, su hermano mayor, pero de él no se sabe. Lo que pasa es que era una persona muy leída. Yo creo que no acabó en Francia, aunque después lo comentaremos, hay algunas teorías que, apoyándose en supuestas cartas y tal, que incluso le hacían compañero o amigo de Dumas y de Fenimore Cooper, que ya era un señor bastante talludito en aquella época. A ver, por lo que yo he leído, lo que pasa es que Poe pues tenía sus cosas buenas, también tenía sus cosas malas, como tenemos todos, y era un trolero. O sea, cuando era joven le gustaba, por ejemplo, pues vacilar de una erudición más alta que la que tenía y por lo que te digo, de vacilar a los compañeros y a los amigos diciéndoles que había estado en San Petersburgo. Sí. Creo que incluso también tenía un poco de fijación con Lord Byron cuando estuvo. Con Lord Byron, efectivamente, claro, que lo había conocido también en Grecia. Sí. Bueno, como Byron había ido a Grecia a pelear por la independencia de los griegos, pues él también anduvo por allí. Lo de San Petersburgo, creo recordar que también lo soltaba él. Y eso, ¿no? Pues daba esa sensación que el tío ya era un erudito porque leía todo lo que caía en sus manos. Pero claro, como que se daba el hombre más prestancia con estas cosillas. De todas maneras, Javier, también hay una carta que ha aparecido recientemente que lo sitúan en Córdoba. Pues, al final ya no sé, será. Hasta en Zimbabue va a haber estado. De hecho, hace poco una noticia salía. La carta de San Petersburgo la escribió él. Él no me acuerdo ahora si fue una carta que le mandó, creo que una carta que mandó a su madre adoptiva, a Fanny, sí que le decía que estaba en Europa. Cuando abandonó la casa por los problemas con el padre, claro, le decía que estaba en Europa, que había embarcado para Europa, y creo que en esa carta ya mencionaba algo de San Petersburgo, pero luego más adelante, cuando conoció a otra de sus innumerables amantes, musas o obsesiones, que le mandó una pequeña autobiografía y dijo que había estado, como Lord Byron, luchando en Grecia, que había llegado a San Petersburgo y que no podía volver o no había podido volver porque no tenía dinero y que se lo tuvo que prestar el cónsul americano en la corte del zar. O sea, él era un trolero increíble. O sea, claro, sí. De hecho así escribía esas cosas magníficas que escribía, una imaginación. Por cierto, otra cosa, no sé si será cierto, pero también leí en su momento que cuando era joven, tenía muchas pesadillas, ¿no? Otro punto en contacto con el otro genio que es Lovecraft, ¿no? Las pesadillas. Y desde luego, con ese carácter atormentado que él tenía, es muy creíble, desde luego. Fernando. Bueno, de ahí sacó una de sus cuentos muy mejores, que es La Higia o Ligeia. Precisamente él, cuando hablaba con una de estas mujeres a las que él quiso cortejar y tal, creo que era Annie Richmond, creo que era. Bueno, pues él le hablaba de que le había inspirado pues este sueño y algunas cosas que quería. No, Whitman era Whitman, Sarah Whitman. Entonces, Fernando, muy interesante lo de las pesadillas. A ver. Con las pesadillas no solo las tenía de niños, vamos a dejar a Fernando, que estamos ya intentando dejarle paso hace ya tiempo. ¿Me está escuchando el hombre? Yo estoy encantado escuchándolo y además yo creo que escribir para ligar es legítimo. O sea, que si Poe tenía que ligar con estas jóvenes, creando todo este universo, esta constelación de figuras, agradecidos todos. Probablemente no siempre les resultaría, pero hemos salido ganando los lectores. Ahora, yo he tenido la fortuna de poder trabajar para Páginas de Espuma con los ensayos y con los cuentos. Y una cosa extraordinaria es que cuando Poe reseñaba las novedades de la literatura inglesa en la prensa, y lo hacía de manera alimenticia, es decir, a tanto a la pieza, y se lo pagaban mal incluso, él leía a Dickens en tiempo real. Es decir,
Poe era alguien capaz de estar al día con la literatura inglesa. Es más, El Cuervo está inspirado en algún momento en un episodio de una obra de Dickens, lo cual es algo que para mí es un elogio a la perspicacia y a la clarividencia de Edgar Allan Poe, que era capaz de sacar petróleo de sus lecturas europeas, en este caso, ¿no? No, yo creo que era un genio. Nos legó el cuento policial, nos legó el cuento de terror, nos legó el cuento fantástico, y todo esto es algo que además llama la atención, que en los Estados Unidos no fue considerado un autor de un estatuto importante hasta muy entrado el siglo XX. Uno de los libros de Edmund Wilson, el gran crítico norteamericano, sobre la literatura de los Estados Unidos, él reconoce, él admite que Poe es un escritor que le gusta mucho más a los europeos, precisamente a partir de la traducción de Baudelaire que mencionaba Juan Antonio, y además en lengua española Poe ha sido muy importante, traducido en México, traducido incluso en Perú, en Chile y por supuesto en España, ¿no? En Portugal, a todo el círculo de Coimbra, donde estuvo alguna vez esa de Queiroz, pues también Poe llegó a influir en todos estos escritores. A mí me parece que es un autor que ha fecundado la literatura universal en varias lenguas, y eso es fundamental. Roberto, disculpa, te había cortado. Creo que era el tema de las pesadillas. Sencillamente él mantuvo las pesadillas, bueno, las fue sufriendo hasta el final de su vida. Al final no sabemos muy bien si las pesadillas ya eran, bueno, pues, estos problemas que tenían de salud, su relación con el alcohol, que ya decía Juan Antonio Sánchez, bueno, es el paradigma del alcohólico, ¿no? Cuando en realidad no hay una prueba de que tuviese más allá de borracheras, porque él pillaba una borrachera hoy, dejaba de beber durante meses y meses, no tenía ningún tipo de sintomatología por haberlo dejado, y luego volvía. Quizá todo relacionado con sus problemas mentales, traumas. Pues él mismo decía que la gente está obsesionada con, a ver si digo la frase bien a la primera, con que la bebida lo había llevado a la locura, y él decía que no, que había sido la locura la que le había empujado a beber. No sabemos exactamente, en aquella época, pues bueno, la psiquiatría estaba naciendo, no sabemos lo que tenía, pero por ejemplo hay una carta de su madrastra, bueno, su tía, María Clem, donde dice que ya con 40 años, pero bueno, digo con 40 años, lo tenía que arropar de noche porque tenía miedo a la oscuridad. Es una cosa muy, muy brillante, es otra de las mitologías, ¿no? De ese Poe atormentado, pero no sabemos hasta qué punto su tormento era por algún tipo de padecimiento psiquiátrico, psicológico, no lo sabemos. Todo se le echa la culpa al alcohol y al opio, al láudano en este caso, cuando sabemos que no lo tomaba, porque la vez que lo tomó fue para suicidarse y lo expulsó todo inmediatamente. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba habituado. Todavía hoy, viendo la serie esta de miércoles de Tim Burton, que es, digamos, poetiano a tope, pues soltaban la perla de Edgar Allan Poe, el drogadicto, porque no lo es otro mito, pero es muy difícil de erradicar. Tal vez ahí Baudelaire tenga más peso que Griswold, porque Baudelaire, pues, esa parte del atormentado, el alcohólico, el drogadicto, el maldito, la absenta, bueno, le tiraba más con su imagen, pero es uno de los problemas que hay con Poe como persona. Luego, y claro, a mí me preocupa, o me parece pues un poco mal hacia él, que se diga que su obra pues era así por beber. No lo sabemos. No creo que nadie escriba bien estando borracho, no creo. Es interesante lo que dice Roberto. En la foto, por ejemplo, en las imágenes que tenemos de él, en la foto, se le ve una persona, digamos, que está como sufriendo, atormentada. Su aspecto físico nunca fue, y te hablo ya en fotos, ¿no? Lo que desprende en esa imagen. Algo tenía ese hombre, algún trauma infantil, alguna cosa, o el abandono pronto de su padre, no sé, algo pasaba que quizás también, lo que tú dices, de la locura que tenía le llevó a la bebida, ¿no? Y a los excesos, ¿no? O por lo menos eso es lo que se comenta. Es que eso ocurre mucho, ¿eh? El tema de que la bebida suele ser puesta a veces como el ojo del huracán a partir del cual aparecen los problemas de la gente. Y a menudo es una de las derivaciones de un problema que está detrás. Es una cosa interesante, desde luego. Uh-huh. De todas maneras, evidentemente tenía problemas con la bebida. No sabemos hasta qué punto y de qué tipo, pero caramba, perdió, por ejemplo, un trabajo porque lo encontraron ebrio varias veces, o al menos
es lo que he leído yo en las biografías al uso. Hay una de las teorías que dice que pudo tener lo que, por ejemplo, se produce... A eso iba. Sí, por favor. Y esto lo recuerdo precisamente de uno de los episodios de las historias para no dormir, en las que precisamente en uno de ellos recuerdo que se habla, que es un punto autobiográfico sobre Poe, y aparece Poe pues cuando está delirando, ¿no? Absolutamente en medio de su delirio, y dan a entender como que solamente se había tomado una copita de Oporto en una fiesta y el pobre había acabado hecho un desastre por ahí. Entonces hay una enfermedad que no recuerdo el nombre. Dipsomanía. Dipsomanía. Eso es, la dipsomanía, que por lo visto pues es una intolerancia al alcohol. Sí, pero no es una enfermedad, es una cuestión genética. Por ejemplo, en muchos pueblos del este, en el caso de Japón, yo he vivido allí en Japón, y allí yo he visto a una persona tomar un vaso de vodka y acabar. Y acabar inmediatamente, y además cambiar de color, se le veía. Digamos que es un trastorno así, no sé cómo llamarlo, pero sí. Es que en el mundo asiático, chinos, japoneses y coreanos, supuestamente hay una deficiencia de una enzima para procesar el alcohol. Entonces lo primero es que cambias de color, te pones colorado y sudas. Entonces yo felizmente tengo una parte italiana en mi familia que me ha aportado todas las enzimas que me hacen. Entonces con la genética de Poe yo creo que podemos descartarlo, porque entre la parentela escocesa y la parentela irlandesa debería tener algo de quizá de indígena americano, que también tenían poca tolerancia al agua de fuego. Y precisamente, pero yo sí creo que el tema psicológico, el tema psíquico, psiquiátrico tenía muchísima influencia. Que él se casara y tuviera esa obsesión por su prima, por Virginia Clem, que se casó con ella cuando ella tenía 13 años y no había, por todos los indicios y por todos los escritos, no había una obsesión sexual hacia ella, ni muchísimo menos, sino que era una especie de... él quería sentirse como protector y a la vez protegido. O sea, el triángulo entre ella y Mary Clem, la madre, su tía, era tremendo. Y eso se fue dando a lo largo de toda su vida. Cuando ella muere en 1847, creo que fue, él inmediatamente intentaba ligar con todas las mujeres que hubiera en torno. Y no porque fuera un mujeriego, ni muchísimo menos. Parece ser que lo que quería era recuperar ese fundamental, esa base fundamental que le anclara un poco a la tierra. El horror para él no estaba en los temas que él trataba en sus historias, sino en esa soledad que yo creo que era muy, muy grande y que de alguna manera incluso pudo llevar a su triste final. Pero bueno, eso después podemos hablar del tema de la muerte, porque ese es uno de los grandes enigmas literarios que hay en la historia de la literatura. De todas maneras, perdón. No, decía que de todas maneras esa fase de ligoteo realmente aparece después de que publica El Cuervo, ¿no? El Cuervo le da una celebridad extraordinaria, y como es una poesía, pues resulta que atrae la atención sobre todo de muchas poetisas, ¿no? De gente, ya sabéis, el ambiente literario de la época, pues se daba mucho el reunirse los ¿cómo se llamaban entonces? Los literati, ¿no? Entre ellos. Y las mujeres generalmente poetisas, de hecho hay más de alguna feria, más de un escándalo está relacionado precisamente con ellas y con historias de celos entre ellas. Es entonces cuando tiene cierto éxito, pero yo no sé si es hasta qué punto es él el que busca ese acercamiento a ellas, o ellas las que atraídas, ¿no? por esa lumbrera que da el genio en ese momento y ese magnífico poema que es El Cuervo, pues acaban un poco seducidas por esa imagen y acaban acercándose a él. Pero él volvía siempre al final. Uno que escribe Nevermore, Nevermore llama la atención. Desde luego. ¿Qué era el miedo para Poe? Yo creo que sobre todo psicología, es decir, si hay algo que distingue a Poe de otros literatos que se dedican al terror, es esa manera que él tiene de profundizar en los miedos internos, en el pensamiento, en la maquinaria, la máquina del pensamiento, que puede realmente convertirse en tu peor enemiga, ¿no? Y yo creo que es esa angustia vital, las cosas que te corroen por dentro, lo que para él es el miedo, o así lo veo yo. Sí, él mismo se definió que su voluntad era crear o traer un miedo, como decía él, que no venía de Alemania, de los grandes románticos,
sino que venía del alma. Entonces él sí que fue el primero que el escenario era un personaje, no era un sitio donde ocurrían cosas como con Anne Radcliffe y otros autores que estaban ahí puestos, sino que para él era un sujeto más que tenía su propia psicología, que era algo que antes no había, era un escenario que de por sí era terrorífico, el castillo, el páramo, la niebla, pero él lo importante era la maquinaria, como por ejemplo a mí eso, el pozo y el péndulo, me parece que es el péndulo de la muerte, que se ha traducido de todas las maneras, es brillantísimo por cómo toda la elucubración que hace el personaje de lo que le está pasando, que a veces es más aterrador que lo que realmente tenía encima. Él fue el primero que hizo eso, él ya siguió, por ejemplo, la estela de querer diferenciar entre terror y horror, o horror y terror, porque bueno, aquí la diferencia creo que es de Anne Radcliffe, ¿no? Que establecía que el terror era lo máximo y por debajo estaba el horror. Este hombre fue por el mismo sitio, pero como siempre le gustaba enredarlo todo, pues empezó a hablar de arabesco y grotesco, que no se acaba de entender exactamente qué es uno y qué es otro, porque luego estableció como que en medio estaba la ironía. Lovecraft lo siguió, pero también para enredar más a lo que uno era terror, él lo llamó horror, para liar siempre. En ese sentido, él, sobre todo para él, el terror era o el miedo era lo que había en la mente, cómo la mente reconstruía una realidad. O sea, al fin y al cabo, él, pues bueno, los muertos no están muertos, ¿por qué? Porque el sujeto los veía vivos. Es decir, no había más que la mente, la construcción que hacía el sujeto de una identidad donde pues la muerte no existía, la muerte era un personaje más, que al final él pues hizo la brillantez esta en Eureka de justificar esa idea de los muertos que volvían, pero no como lo entendemos ahora como zombies o como vampiros, sino esos muertos que volvían porque nunca se habían ido. En realidad, pues Morella o Laicha, bueno, no se diga, nunca sabía cómo se pronuncia, y tal, no estaban muertos, estaban ahí, nunca se habían ido. Él siempre jugó con esa idea que luego le dio el giro cosmológico en Eureka de, bueno, pues como la gravedad, todo tendía hacia todo y por lo tanto nada se iba. Estoy de acuerdo con Roberto, porque, por ejemplo, en el cuento policial, la idea de la carta robada, una habitación cerrada, los crímenes de la calle Morgue, una habitación cerrada, pues el terror ocurre dentro de una habitación cerrada que es el individuo, la mente. Entonces, ese universo cerrado alberga todos los horrores y todos los misterios. Yo estoy de acuerdo con eso y se relaciona con las pesadillas de las que hablábamos antes, ¿no? Y es cierto, la Ligeia, que es, o Ligeia, que es para mí uno de los cuentos de vampiros más importantes del siglo XIX, nos dice que el vampiro está dentro de nosotros. Cuando al final del episodio se ve que abre los ojos y aparecen los ojos de Ligeia y no los de Rowena y tal, entonces nos damos cuenta de que efectivamente, como decís, eso estaba cerrado. Es muy importante por qué a Edgar Allan Poe le incluyen en un movimiento que va más allá del romanticismo, del goticismo, y que en Estados Unidos se ha estudiado mucho, que es el romanticismo oscuro, y en el que meten, por ejemplo, a Nathaniel Hawthorne o, por ejemplo, a Melville con su Moby Dick, porque el horror es eso, el horror es lo que sucede, por ejemplo, y vuelvo otra vez, por enésima vez, a la narración de Arthur Gordon Pym, es lo blanco. En el caso de la ballena también es lo blanco. Es algo que está ahí y que supone el vacío. Es lo que puede darte más horror. En el extraño caso del señor Valdemar, efectivamente, el horror es precisamente la ausencia de vida, algo que parece que está vivo, pero sin embargo después sabemos que estaba muerto. Y por eso se deshace y utiliza esos detalles grotescos, arabescos, macabros, que son con los que le da esa pintura. Pero en realidad yo creo que para Poe dice, a ver, píntame el horror. Y él no iba a hacer algo oscuro o algo rojo como en la muerte roja. Él iba a hacer, yo creo que haría algo blanco completamente. Y por eso ahí termina esta novela muy, muy extraña, o noveleta, o como se le quiera llamar, pues con esa figura que parece envuelta en un sudario blanca completamente. Además es importante el hecho de que la mayoría de sus cuentos están narrados en primera persona, ¿no? Ahí empieza ya ese mecanismo mental a funcionar, esa maquinaria de la mente empieza ya a contarte lo que está pasando y de alguna manera, no sé, le sabe dar un matiz que otros autores no saben darle. Es como si estuvieras viendo a esa persona que te está narrando en primera persona, pero tú no te metes en esa persona. Lo que estás viendo es una máquina
que está automachacándose continuamente. Es genial, ¿no? El cómo comprende los mecanismos de la mente y cómo comprende la forma en la que, quizá porque lo vivió también, ¿no? En sus delirios, en sus sueños, en sus pesadillas, en sus angustias vitales, ¿no? El cómo uno va dejándose llevar por esa marea interna y de alguna manera es como si tus propios órganos, el principal, tu cerebro, se estuviera rebelando contra ti, ¿no? El pensamiento contra sí mismo, que es tremendo. Que sale y esa marea interna se convierte en algunas de las descripciones atmosféricas del entorno de la persona mejores que se han hecho. En ese caso, por ejemplo, H.P. Lovecraft es otro muy bueno a la hora de hacer esas descripciones. La caída de la casa Usher, bueno, es tremenda en ese sentido, cuando se va acercando precisamente al caserón, o cómo termina cuando todo eso se hunde en el lago eso o lo que sea. Es tremendo. Esa descripción nos acaba penetrando desde fuera, ya no desde dentro. ¿Habrá tenido Edgar Allan Poe un gato en su casa? ¿Un gato negro? Catarina. La tenía Catarina. Sí, la tenía. Una de ellas. Era la mascota de la familia. Qué bueno. ¿Y qué simboliza para Edgar Allan Poe el gato negro? Yo creo que, bueno, Poe, sabía aprovechar muy bien los miedos de la gente y los miedos de su época, ¿eh? Es decir, él sabía hacer un cuento que pudiera venderse, o al menos que él pensaba que pudiera venderse. Es decir, trataba de conectar con lo que él pensaba que iba a darle miedo a la gente. Y evidentemente la superstición del gato negro es algo que está ahí. Él la aprovechó. El gato siempre es un animal que en toda la simbología siempre ha representado esa dualidad, ¿no? entre lo oscuro y lo luminoso, pero generalmente pues muy asociado a lo oscuro, ¿no? Es un felino que no es como el león, un animal solar, un animal grande, es un felino, es un animal lunar, ¿no? que nos sugiere ese tipo de cosas relacionadas con lo oscuro, con la noche, con las divinidades egipcias, por ejemplo. Y célticas también, claro, que se dice que tuvo mucha influencia. De la momia, por ejemplo, del relato. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es explotar la mitología y el folclore alrededor del gato, ¿no? Y de ese miedo que a veces un animal tan bonito y tan simpático pues puede dar si se le da esa atmósfera adecuada que él supo darle. El gato ve además lo que está al otro lado. Claro. Es uno de los pocos animales que puede ver lo que al otro lado del espejo se está moviendo. Nosotros no podemos, o las personas muy sensitivas pues posiblemente lo puedan ver si es que creen en ello, por supuesto. Pero el gato puede traspasar esa frontera muy difusa. Por eso cuando hablábamos de vampiros, pues decía, bueno, pues cuando están velando a un muerto no puedes permitir que un gato salte por encima del cadáver, porque inmediatamente el vampiro se le va a colar fijo. Pero además es que el gato no es que sepa ver, bueno, que sí, que también, evidentemente, de hecho los gatos se quedan mirando a cosas y hay muchas historias y folclore al respecto acerca de que los gatos se alimentan, por ejemplo, de sueños, se alimentan del aliento de los niños, se alimentan también de espíritus maléficos que andan por ahí, pero en el caso de Poe, yo creo que más que saber ver criaturas extrañas, lo que sabe ver es en el alma del personaje. O sea, son dos ojos que están clavados en ti, y ahora me pongo en el personaje del narrador del cuento, y que no hacen más que vigilarte los muy bichos. Como lo coja, lo mato. Ya me estoy metiendo demasiado en el personaje. Bueno, y antes, hemos hablado sobre el tema de la muerte, que íbamos a hablar acerca de la muerte. La muerte, para Poe es algo bastante amplio, ¿no? Fernando. Sí, sobre todo porque la padeció muy de cerca. Es decir, hemos hablado de todas las personas queridas que hubo a su alrededor y que murieron. Y creo que esa sensación de la vida que se escapa entre los dedos, entre los brazos, es lo que le lleva a interesarse por el mesmerismo. Porque en aquel cuento que yo no puedo dejar de pensar en la cara de Vincent Price, el doctor Valdemar, ¿no? Y cuando hablaba Roberto de las películas de estas de serie B de Gorman, pues yo también pensaba en Vincent Price en ese momento. Y la idea de ser capaz de detener la muerte, ser capaz de aprisionarla, aprehenderla con H intermedia,
creo que es algo que da una pista de cómo para Poe, en esa ficción terrorífica, la idea de poder ser capaz de capturar ese momento en el que uno está en tránsito. Por eso es que la idea del entierro prematuro, pues también está de por medio, ¿no? Yo creo que hablar de la muerte en el caso de Poe, lo más importante, porque hay muchos ejemplos en sus relatos, no es cuando ya las criaturas han muerto del todo, que al fin y al cabo regresan de diferentes maneras, sino el momento en el que se puede detener la muerte. Ese es lo que me interesa más. Él había leído a Mary Shelley y se nota en algunos de sus relatos esa influencia de haber podido estudiar el caso de Frankenstein o el moderno Prometeo, esa vulneración de los preceptos más sagrados de que lo que está muerto y no puede volver. Pero como decíais antes, es cierto, ¿estaba muerto en realidad o era otra cosa? Y eso es muy, muy interesante si se examinan todos los casos de Poe. Y vuelvo otra vez a la narración de Arthur Gordon Pym. Hay un momento en que se ve venir un velero, ellos están ya náufragos, creo que ya se han comido a uno de ellos, a Parker, y de pronto aparece el velero y ven a alguien que está haciendo así con la mano. Y es un velero cargado de muertos, que han muerto por una peste y tal, y simplemente esta persona está atada y lo que tiene son también las gaviotas que se los están comiendo, lo cual les debería haber dado mucha alegría porque gaviota significa que no está tan lejos la costa. Pero bueno, ahí estaba la representación de lo que parece que está vivo y en realidad está muerto, o de lo que está muerto y en realidad está vivo. De todas maneras, la muerte, además, lo que decía antes, ¿no? Que él sabía muy bien lo que le daba miedo a la gente y el miedo, por ejemplo, a la catalepsia y a ser enterrado vivo en aquel tiempo, pues era un miedo intenso, ¿no? Hasta el punto de que se hacían sociedades para combatir esto, o bueno, el ataúd que se monta no recuerdo ahora el relato, caramba, de la catalepsia. Se monta un ataúd que es absolutamente formidable, lleno de mecanismos para poder escapar. Prematuro, sí. Claro, el entierro prematuro. Pues se monta Pero es que estas cosas existían, ¿no? Es que, de hecho, en los cementerios decimonónicos no era tan difícil ver campanillas que salían del suelo, que ahora mismo nos parecerían una cosa. ¿Y esto qué es? Pues con mecanismos internos desde la propia tumba. Y que sonaban. Claro, efectivamente. Para si te despertabas en esa situación, poder llamar la atención en algún momento. Ese miedo, además, fíjate, me estoy acordando, hablando de vampiros que hablabas antes, de los Nachtwache en alemanes, ¿no? Los comedores de sudarios, ¿no? Y esa idea que tenían, sobre todo en el centro de Alemania, desde Pomerania les vino esa costumbre, vamos a llamarla así, de que te ponías la oreja en el suelo de la tumba y oías el crujido de los vivos. Los muertos no estaban tan muertos, sino que estaban comiéndose su propia carne y su propio sudario. Terrible. No sé si Poe conocería esta sí, claro, tremendo. Pero por un lado, pues esa fijación con la muerte, ¿no? Que evidentemente es un miedo que tenemos todos. Pero a mí lo del mesmerismo me parece genial. ¿Por qué? Porque, si recordáis, el asunto del mesmerismo ha servido para montones, pero para gran cantidad de relatos de terror en los que pues parecido, por ejemplo, al doctor Zhivago, ¿no? Un mesmerista, un hipnotista, que diríamos ahora, consigue el control del alma de una persona y le obliga a hacer cosas terroríficas, o solamente la sola idea de que alguien pueda introducirse en ti, que su voluntad te ocupe de alguna manera, es terrorífica. Pero es que Poe va más allá. Él lo lleva hasta la muerte, o sea, es genial. O sea, el mesmerismo, que ya es una idea bastante escabrosa, ¿no? Peleaguda, pensar eso. Alguien que domina completamente y que deja como muerto al mesmerizado, porque el mesmerizado queda absolutamente pasivo hasta que el mesmerista le indica que haga cosas. Pero en el caso de un cuerpo, sí, justamente en esa fase de transición, ¿no? En ese paso, en ese limes de la vida y de la muerte, es absolutamente genial. O sea, es una idea que no se le había ocurrido a ninguno antes. ¿Por qué en la obra de Edgar Allan Poe se usan diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes lecturas interpretativas?
Bueno, puede que tenga, y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente, porque puede, digamos, que comenzó a escribir o escribió, lo que pasa es que, bueno, como falleció tan joven, no llegó a ver cómo eso lo hacían más autores, en un momento en que, digamos, el sujeto, el hombre, se llamaron a principios del siglo XIX, y además Estados Unidos, una nación naciente, por decirlo así, digamos, era una nación sin identidad, pero es que en Europa el ciudadano, el sujeto, estaba perdiendo totalmente la identidad que había tenido desde la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano, con el ascenso del cristianismo, donde había una voz y solo una voz lo contaba todo, aunque hubiese varios narradores, siempre era la misma voz la que hablaba. Digamos que en el siglo XVIII, con la revolución, el inicio de la revolución científica, las revoluciones políticas, ciertos movimientos sociales, los sujetos estaban totalmente perdiendo el sentido que habían tenido de sí mismos y de yo estoy aquí y mañana estoy muerto y desaparezco, y no había no había ese límite tampoco, o estás vivo o estás muerto. Nadie se preguntaba qué ocurría en esa transición, porque era una cuestión teológica que solamente tendrían que responder los teólogos, los sacerdotes, los que se dedicaban a eso, y la ciencia estaba por otro lado. La ciencia, pues hasta el siglo XIX, nunca se había preocupado por el sujeto, por el ser humano, más allá, bueno, pues de la medicina, una medicina muy tosca, muy rudimentaria, preocupada por los fluidos, los humores y todo eso. Y de la noche a la mañana eso se rompe y la medicina entra a ocupar lo que hasta entonces era de la teología y expulsa a los sujetos. Y eso da lugar a voces. Es decir, yo como persona puedo ser estudiado, puedo ser descrito, puedo ser investigado o puedo expresar lo que me pasa en términos muy diferentes. En términos científicos, en términos médicos, y eso pues lo supo anticipar como nadie. Esa ruptura del sujeto, de la unidad subjetual que había hasta entonces, él la anticipó como nadie. Dijo, no, pues aquí tiene que haber varias voces, aunque cuenten la misma historia, pero de maneras totalmente distintas. Por eso él se preocupaba por el mesmerismo, porque el mesmerismo rompía algo que nunca había existido. Jamás nadie, desde el inicio del cristianismo hasta el siglo XVIII, se había preocupado porque dentro de ti pudiera entrar alguien a manejarte. Sí, y cuando eso ocurría, sí, ya sabíamos quién era, el demonio, y eso era cosa de los teólogos. Pero ahora no, ahora era un científico, era un médico el que podía entrar, bueno, un médico o cualquiera, porque luego el mesmerismo lo practicaba. De hecho, una de sus grandes amores, creo que era Whitman, era mesmerista. La llamaban la medium de Providence o algo así. Sí. En ese sentido, él supo decir, no, ahora hay que romper. Entonces, por eso sus miedos eran unos miedos que conectaban perfectamente con todo. Mary Shelley lo anticipó también con el tema de la electricidad. En el momento que el cuerpo ya no era, pues tú antes si ibas al médico, pues te daba una pócima que había inventado o que se sabía que curaba, pero el venir y decir que no, que ahora esto, si yo me corto un brazo y le pongo un electrodo, eso se va a empezar, lo que había descubierto Galván y todo esto, empezaba a funcionar, eso rompía totalmente. Por eso él jugaba tanto con la idea de voces. Además, eso permitió también que empezasen a tomar la palabra sujetos o personajes que hasta entonces sería impensable. O sea, hasta el siglo XVIII, plantearte que, por ejemplo, un relato, un texto, pudiese ser el testimonio de un esclavo, de un negro, de una mujer. Cuidado, que eso no estaba bien visto. Y de la noche a la mañana, con Poe y otros autores, eso se eleva. Y esta gente pasa a tener un discurso, una capacidad de ponerse ante el público que hasta entonces no existía, y fue precisamente por ese rompimiento de la unidad. De hecho, Poe tiene, lo estaba mirando antes, ya un interés por deformación profesional, una teoría psicológica propia que enlazaba perfectamente la intuición, la imaginación, la emoción. Todo eso va por ahí, por la idea de que ya no somos el sujeto romántico. De hecho, dentro de este romanticismo negro, romanticismo oscuro, como decía Juan Antonio, es muy interesante la nueva idea de un sujeto, que además nosotros lo entendemos muy mal porque pensamos que el sujeto romántico es el sujeto de Poe, ¿no? Un sujeto que se desmaya continuamente cuando pasa algo, que está como Héctor atado al carro de Aquiles, arrastrado ahí sin poder hacer absolutamente nada. Y no, el romanticismo puro y el romanticismo negro, no, lo que hacen es poner un sujeto que tiene voluntad, pero por desgracia esa voluntad no llega a ningún sitio, porque el universo es lo que es una máquina y te va a arrastrar. Yo creo que esa es una de las causas de por qué jugaba con esto. Y a veces daba esas voces, bueno, simplemente por provocar. Era puro materialismo, y es así.
Y de hecho, lo que le impactó después a Lovecraft de Poe fue precisamente ese tratamiento de lo que es material, de lo que va más allá de la espiritualidad, y eso es lo que da miedo. El romanticismo oscuro, pues con Poe, el primero, se oponía mucho al trascendentalismo de Emerson, de Thoreau, que veían pues casi estados espirituales en toda la naturaleza y en todas estas cuestiones. Y Poe venía a decir, sí, lo que está ahí es la muerte, y la muerte son gusanos, es la corrupción. Entonces, eso es lo realmente terrible, el saber que todo se puede acabar y no decir, bueno, pues vamos a tener una trascendencia de una manera sobrenatural o de otra forma. Cuando en el barril de amontillado, bueno, pues es terrible que de pronto uno se puede sentirse que le van a emparedar vivo. Es de las peores pesadillas. Y él lo planteaba, o que te va a cortar el péndulo ese por la mitad y haces virliquería. Y además una cosa por cierto, en el pozo y el péndulo, lo que se nos queda al final, por lo menos lo que se me quedó a mí, después de que llegan los soldados franceses a ayudar a su camarada y tal, es a dónde diantres conducía ese pozo oscuro, porque te deja un vacío tremendo. El horror, que diría Conrad. Sí, del materialismo además decía Dostoyevsky, como buen ruso además se fijó mucho en eso, ¿no? que las fantasías de Poe eran un materialismo extraño, ¿no? Las fantasías, claro, sus escritos, y que de hecho eso lo decía Deleuze, que era un verdadero americano, ¿no? Que los americanos eran así, eran materialistas por naturaleza, y efectivamente Lovecraft yo creo que también heredó un poco ese punto de vista. Y por cierto, mencionabais antes el romanticismo oscuro, y Nathaniel Hawthorne es autor de La Casa de los Siete Tejados. Alucinante esa obra, por Dios, es magnífica, y precisamente yo no sé si sería también un punto clave para esta gente metida dentro de este conjunto de románticos oscuros, pero también tiene un punto de meterse en el alma humana, ¿no? De comprender los engranajes extraños por los cuales una persona ve lo que cree ver o cómo percibe. Hay una descripción de varias páginas precisamente de Hawthorne, de una persona que ha muerto dentro de la casa y de lo que está ocurriendo dentro. Precisamente otra vez esa fijación con la muerte, ¿no? Y lo que está ocurriendo, cosas que no nos damos cuenta. Cuando vemos un difunto, ¿qué vemos? Algo inerte y ya está. Pero Hawthorne va viendo pasar las horas, los minutos, los segundos. Y esto me recuerda mucho a Poe, ¿no? El péndulo, por ejemplo, es un eterno instante horroroso en el que ese péndulo va cayendo, en el que su imaginación va trastornándolo absolutamente todo. Hawthorne hace lo mismo, ¿no? Con ese cadáver que está muerto allí y ya está, y es un fiambre. Y finalmente las ratas son lo más material, lo más podrido, es una rata que le salva. Efectivamente. Pero eso, ese afán por las profundidades, ¿no? Por los abismos del alma humana, esas descripciones que hacen ambos. Y es claro, lo del materialismo, como te digo, al alma rusa de Dostoyevsky le llegó al alma. Ese sí era borrachín. Pero, a ver, no era tópico. Hace frío. Juanje. Sí, yo quisiera preguntar una cosa a todos. ¿Cuál es para vosotros vuestra obra preferida de Poe? Y digamos, ¿y por qué, no? Yo por ejemplo, yo la voy a adelantar. La mía es los crímenes de la Rua Morgue. Sobre todo porque recuerdo, ya te digo, en pequeña, cuando yo tenía 14, 15 años, esa imagen del libro de ese simio devorando, atacando a una dama que ya te daba, digamos, miedo, ¿no? Más luego los carteles famosos de las películas que habéis dicho, ¿no? Pero para mí es la obra que para mí, digamos, prefiero, que evidentemente no es la mejor, ¿no? Y ahora ya pues lanzo ya el envite a todos. Pues por orden de escritura casi, a mí Ligeia me obsesionó y yo me enamoré de esa mujer. Pero así, de una mujer, no es que fuera fatal, era malvada. La casa de los Usher, pues por supuesto por esa atmósfera que se veía. El escarabajo de oro me obsesionó durante mucho tiempo por ese tema criptográfico de aventura, de ambiente pirata. Por eso cuando estuve en Estados Unidos siguiendo el tema de Poe, fui hasta la isla de Sullivan. Allí me hice fotografías en la taberna de Poe, pero sobre todo fui a determinado lugar donde estaba el campamento. Bueno, es un cuartel, una especie de castillito que hay
y mirando hacia Charleston, cómo en determinada isla podría haberme fijado yo pues para hacer los cálculos del que buscaba el tesoro. Pero para mí sobre todo es la narración de Arthur Gordon Pym, porque queda presuntamente inacabada. Mi deseo, mi sueño sería que efectivamente Poe quisiera después haberla continuado, pero a mí me parece perfecto el final. Entonces la gente normalmente dice, no, es que eso le falta algo. Entonces, bueno, pues una novela, un thriller podría ser los capítulos perdidos de la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, pero sobre todo porque eso llevó a inspirarse a posteriores autores, por ejemplo, el caso de Julio Verne con La Esfinge de los Hielos, que es una continuación prácticamente de la narración de Arthur Gordon Pym, o después al propio Lovecraft en Las Montañas de la Locura, que la utiliza pues como una especie de enganche. Después ha habido algunas otras más, pero a mí ese terror polar a mí ya se me metió dentro y yo siempre digo, ¿dónde te gustaría ir? Yo, a la Antártida de Poe y de Verne y de Lovecraft, por supuesto. A ver, pues yo coincido mucho en los gustos con Juan Antonio. A mí, Moraya, Liyaya, como se digan, bueno, fascinantes. El personaje ese femenino absolutamente trascendente, como fuera de este mundo, es pues alucinante. Y, por supuesto, las aventuras de Arthur Gordon Pym son absolutamente maravillosas. Ojo, que hay muchas ediciones, y ojo con esto, por si hay alguien que nos escucha y dice, pues voy a leer a Poe o alguna cosa que no haya leído de él. Hay muchas ediciones de las aventuras de Arthur Gordon Pym que faltan los dibujos finales y son fundamentales, claro, para poder entender un poco la historia. De hecho, en alguna ocasión alguno me ha llegado a decir, es que eso no tiene ni pies ni cabeza, es un relato malísimo. Y le he preguntado, ¿qué edición tienes? Ahí no Tekelili. Claro. Bueno, pues aparte de estas, bueno, la caída de la casa Aser, fundamental también, me parece. Y a mí, como físico, claro, eureka, por lo delirante, por lo absolutamente delirante. Pero es tan delirante... Claro, ojo, que es poesía. Tú que eres científico... Es que no se puede mirar desde otro punto de vista. Cuidado, tiene un punto de intuición alucinante. Si Poe se hubiera dedicado a la física y a las matemáticas, hubiera tenido ideas, seguro que hubiera tenido unas ideas geniales, porque tiene unas intuiciones maravillosas. De hecho, hay algunas cositas ahí en Eureka que te dejan diciendo, joder, este tío se está adelantando algunas cositas. Sí. Por lo demás, se le va la pinza. Él conoce Newton, conoce las leyes de Kepler, pero no las interpreta muy bien. Pero claro, también es esa etapa de su vida, ¿no? La etapa final en la que toda su vida se cae encima de él, porque es el culmen. Para él es como su obra favorita, porque él pensaba que había dado con algo más allá, que ni él mismo sabía muy bien cómo había llegado a ello, pero que era algo trascendente, ¿no? Que era prácticamente el misterio de todo. Una cosa realmente curiosa. Él lo dice, sí. Después de esto ya puedo morir, y murió pocos meses después. Además, es así. Efectivamente. Bueno, es un ensayito pequeñito de lectura muy abstrusa, bastante complicada a veces, porque, como digo, son ideas, en algunos casos, absolutamente delirantes, pero de un delirio poético fascinante. A mí me encanta. A mí me parece que no puedo decir uno solo. Es decir, si tengo que elegir un cuento de las mujeres fatales, me quedo con Morella. Si tengo que elegir un cuento sobre el cuerpo como generador de horror, diría El corazón delator. Si tuviera que elegir un cuento de la vena policial, sería La carta robada. Y por otro lado, yo lo digo, digamos, La caída de la casa Usha, ese cuento con el que inaugura todo lo que es el mundo de las casas embrujadas, ahí estamos en deuda con él, ¿no? Es decir, seguimos en esa línea, ¿no? Entonces yo tendría que hablar de estos cuatro. Yo casi coincido con Fernando, no puedo elegir uno tampoco. El corazón delator a mí me parece que es brillantemente claustrofóbico, ese me encanta. La casa Asher, me gusta mucho La máscara de la muerte roja, es súper interesante ese juego que él hace del color, que luego lo tomó evidentemente Lovecraft, cuando hizo su propio estudio
que el color fuera del espacio, el color que cayó del espacio, como se quiera traducir, es que en realidad no hay así uno que claramente te guste. A mí, por ejemplo, El corazón delator me encanta. Uno que es medio ensayo, más bien ensayo, El demonio de la perversidad, muy interesante, que para él casi era una especie de expurgación, ¿no? Porque justificando que todo el mundo tendía hacia el mal, concretamente hacia el mal que te autodestruye, pues él se justificaba a sí mismo de todos los problemas que tenía, los problemas que iba causando por ahí. Las de Michel Dupin me encantan todas, el de Marie Rogers me encanta porque además cuando ves que él iba siguiendo día a día el caso real del asesinato y escribía según lo que veía y que incluso llegó, por desgracia, se le anticiparon a decir que él iba a descubrir quién era el asesino y lo tiene en cartas sugerido quiénes eran los asesinos de esta pobre chica, que nunca se supo quién era el asesino, pero cómo él fue dando, cómo a medida que él prometía hacia una interpretaciones muy brillantes, porque él tenía acceso directo a los archivos policiales y a las investigaciones, porque en la comisión de la ciudad de Nueva York para resolver el caso estaba uno de sus jefes. Luego llega la muerte de Edgar Allan Poe. Fue una muerte también rodeada de cierto misterio también, ¿no? Pues bueno, hay una parte que tiene que ver con la reconstrucción de los hechos y el itinerario, llamémosle policial. Sí. Pero lo que sí es cierto es que la muerte de Edgar Allan Poe se produjo en unas circunstancias bastante desarreglosas, en una época en la que llevaban a los borrachines a votar en diferentes mesas electorales. Y yo creo que eso pudo haberse unido a otra circunstancia que es probablemente la que está por esclarecer. Sí. Pero que obviamente él estaba muy perjudicado aquel día y que dada la circunstancia de una votación con esas características, pues todo se confabuló para que tuviera el desenlace fatal que tuvo, ¿no? Fernando, bueno, me acabas de decir fuera de micrófono que, o sea, que te tienes que ir. Sencillamente te urge salir y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Encantadísimo ha sido de estar con todos ustedes. Un gran honor. Un abrazo, un saludo. Y lo dicho. Abrazos, muchísimas abrazos. gracias. Hasta pronto, amigo. Bueno, pues continuamos nosotros. Apenas ya faltan unos 15, apenas faltan ya unos 15 minutos de programa. Sí, sobre el tema de la muerte, si será, digamos, también que un poco de leyenda urbana, sus últimas frases, porque él lo recogieron, creo que fue en un mal estado en la calle, y estuvo unos días o unas horas en coma delirando. Y siempre se habla de su enigmática última frase. ¿Esto es leyenda, en realidad? ¿Sabéis algo vosotros al respecto sobre esto? Tanto como saber si es leyenda o realidad es complicado, pero hay cosas escritas. Él llegó a Baltimore el 3 de octubre, hizo una parada, había venido en barco y tal, y de pronto el 7 de octubre es cuando muere. El 3 de octubre es cuando le encuentra un editor de allí que se llama Joseph Walker. Escribe o ya manda una carta a un doctor que le conocía, el señor Joseph Snodgrass, creo que se llamaba. Le dice que, bueno, que ahí hay un caballero que está muy mal vestido y que aparece muy angustiado. No habla tanto del hecho de que pueda estar borracho, y entonces se le llevan al Washington College Hospital de allí de Baltimore. Allí estaba de guardia pues un doctor, el John Joseph Moran, que es quien le va a estar tratando durante este tiempo. Él se da cuenta de pronto, bueno, sabe quién es Edgar Allan Poe y que es una persona con una formación especial, a pesar de que iba desastrado, que después dijeron, bueno, pues como decía Fernando, pues le han podido utilizar para ir a votar en esas elecciones y tal, y la han emborrachado y ha petado, vamos a decirlo así. Pero va diciendo cosas que realmente tienen su lógica y que no parecen de una persona que estuviera en sus últimas condiciones por el tema de la bebida. Y una de las frases, por ejemplo, de las palabras que él utiliza mucho empieza a llamar a un tal Reynolds. Y eso es muy interesante, porque Reynolds podría haber sido pues un juez que había en un sitio de estas votaciones, que eso se supo después.
pero bueno, en una de las tabernas donde se hacían un espacio para votar. Pero Reynolds fue un explorador y un divulgador científico muy importante que viajó por buena parte del Pacífico, y es en quien él se basa en buena parte para su narración de Arthur Gordon Pym. Reynolds es el que le, digamos, junto con un tal Sims, es quien le instruyen en la teoría de la Tierra hueca, que es en esta narración de Arthur Gordon Pym en la que la desarrolla. ¿Por qué en esos últimos instantes podría haber estado llamando a este tal Reynolds? Y eso es muy, muy, muy interesante, porque a mí me parece que... y vuelvo otra vez en esta obsesión mía por la narración de Arthur Gordon Pym, que él quería contar mucho más, y que hay muchas claves, hay aparentes contradicciones y errores, pero que él quería contar muchas cosas, y quizá era esa obsesión que él también tenía sobre este tema, con el tema antártico, lo que en el último instante, cuando ve ese blanco de la muerte, le sale de golpe. También algunas de las cosas que dijo, pues... Le preguntó el otro, bueno, que si querían llamar a alguno de sus amigos. Dice, bueno, pues mejor que se vuele la cabeza. Había un montón de cosas un poco raro. Se han barajado muchísimas posibilidades sobre la muerte de Poe. Desde que le pegaron una paliza, desde que le hicieron tomar parte en este cupping, que es como se llama esta técnica maliciosa de hacerle votar a una persona en diferentes sitios, hipoglucemia, diabetes, el propio delirium tremens, porfiria, rabia, porque se dio un caso de rabia en esos mismos momentos, y se pensó que había podido ser el caso de Poe. Eso lo investigó un doctor después. Un ataque cardíaco también podría haber sido, y después el asesinato, que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, pues por parte de los parientes de esta Shara Elmira Royster, que había sido pues una novia de juventud, y que después, bueno, pues por una serie de rocambolescas circunstancias, por los hermanos no querían que se casara con ella. Pero vamos, es una muerte muy, muy extraña. Creo que la cuestión es qué no se ha dicho de la muerte de Poe. Efectivamente. Es lo que no se ha dicho. Bueno, ya si nos metemos con la Tierra hueca, eso es delirante. O sea, las ideas en torno a la Tierra, no solamente a la Tierra hueca, sino a las conspiraciones en torno... Sí, pero que eran muy reales. Ideólogos. Sí, ya lo sé, sí, he escrito sobre el tema, sí. Y Reynolds y compañía, madre mía. El manuscrito encontrado en una botella ya empieza ahí a darle vueltas al tema. Como te digo, o sea, ahora tenemos el tema de la Tierra plana, tenemos terraplanistas, pero tierrahuequistas. En aquel entonces había muchísimos, y hay montones de conspiraciones en torno a exploraciones hacia al Ártico, al Antártico también, buscando los supuestos huecos, ¿no?, para entrar en la expedición de este Reynolds iba a ser sufragada por el Congreso y tal, pero después llegó otro presidente y dijo, tururú trompeta, vamos a estar gastando en estas cosas. Efectivamente. Y bueno, de la misma forma que os lo pregunté con Lovecraft, para aquel que quiera iniciarse en Edgar Allan Poe, ¿qué podrías aconsejarle? ¿Qué libro podría leerse primero? Hombre, puede empezar, por ejemplo, con las aventuras de Arthur Gordon Pym, por ejemplo, o la narración de Arthur Gordon Pym, porque es una novelita que no tiene mucha extensión, y yo creo que es bastante legible, ¿no?, para todos los niveles, como quien dice, de todas maneras. Y también hay compilaciones de cuentos. Esta es la que yo creo que tenemos todos, ¿no?, que es la de Alianza Editorial, pero porque somos todos, como decía antes, del Paleolítico superior o quizá del inferior. Bueno, pero ahí está Julio Cortázar. Claro, Julio, eso sí, claro. La introducción de Julio Cortázar y la biografía del Principio. Pero traducciones un tanto extrañas, que cuando lo lees ahí se tomó algunas... Una cuestión. De hecho, hay muchos, porque algunos de los textos creo que son de dominio público ya, y se pueden encontrar también por internet, creo. O sea, para ver alguna tipo de narración, oye, pues me gusta, y a partir de ahí pues coges y te lanzas a tenerlo en papel y olerlo como corresponde. Pero vamos, yo creo que eso, cualquier compilación de algunos de los cuentos, por Dios, que no empiecen por Eureka. Eso sí que no. Más adelante como cosa, vale, pero como curiosidad.
pero compilaciones de cuentos a la Yo incluso no recomendaría quizá lo de Arthur Gordon Pym, porque para mí me parece como el plato fuerte y súper interesante. ¿no? Sí, salvo que hayan leído a Lovecraft primero también, o incluso a Verne. Pero quizá la caída de la casa Usher o El gato negro, o sea, cualquiera de estos cuentos, es que cualquiera de los cuentos. Que van a estar en compilaciones. Como Sí. tú ¿Y lo de los dices, últimos, es de los agarrar. últimos en leerse? No de los primeros, de los últimos. O sea, dejarlo para Eureka. el final. Eureka. Eureka, Eureka. sí. Es el último en su vida, el que él creía que era su joya y el que poco después pues murió. Pero como te digo, es muy abstruso y no le va a gustar a todo el mundo. Ojo, cuidado, porque es un ensayo, es decir, no es literatura. Es un ensayo en el que Poe, si a ti te gusta la estética del ensayo, te va a gustar. Si eres un curioso como yo, proceder de las ciencias y quieres claro. ver las elucubraciones de un autor como Poe, está curioso, está bien. E incluso tiene sus cuestiones filosóficas que al interesado en la filosofía, pues también le van a gustar. Pero yo creo que a un lector medio le va a parecer una lectura un poco abstrusa. El cambio en lo que es todo literatura, todo. Los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo, o sea, es increíble. A todo el que le guste el tema detectivesco, ¿habrá gente, por ejemplo, que no haya leído a Conan Doyle? O sea, que haya leído a Conan Doyle, y no haya leído a Poe. Pues que vayan viendo de dónde se obtienen las fuentes del detective más famoso de todos los tiempos. Muy bien, muy bien. Pues lo dicho, tenemos que recomendar a Edgar Allan Poe. Y bueno, os damos las gracias por estar esta noche aquí. La verdad es que yo creo que ha estado genial, que nos lo hemos disfrutado como enanos, como siempre decimos, con vosotros. Y lo dicho, Roberto García Álvarez, muchísimas gracias. Encantado. Javier Arries, Juan Antonio Sanz. Muchas gracias y sobre todo que la gente agarre, como ha dicho perfectamente Javier, que agarre el tomo, no solo en un libro electrónico, que se lo meta en el gabán, bajo la falda, bajo los pantalones, donde le dé la gana, y en cualquier parque se siente y levante la cabeza y lea a Poe. Y nuestro Juan G. Pues solo queda decir a los radioyentes y espectadores que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es, y bueno, que estamos en Facebook, estamos en Twitter, fácilmente localizables. También podéis apoyarnos, podéis darle a like, a seguirnos, tanto en YouTube como en iVoox, y os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, pues lo dicho, nos volvemos a ver la semana que viene aquí en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox, en el Candelabro. Así que, pues lo dicho, feliz Navidad a todos, porque ya estamos prácticamente con la Navidad encima, y nos vemos pronto. Chao. Gracias a todos.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.